El pacto fue firmado hace años, no en papel, sino con sangre fría y silencio corporativo. Lo que la prensa llama el negocio de la subrogación en México es solo la cubierta legal para una operación que avergonzaría al mismo infierno. Olvídate de los vientres de alquiler, hablamos de granjas. Piensa en la inocencia más pura traficada en un mercado global, donde los clientes visten trajes de $10,000 y controlan la narrativa desde Davos o Silicon Valley. Hemos rastreado la cadena de suministro desde las clínicas relucientes de Guadalajara, que prometen milagros, hasta los ranchos ocultos en Chiapas, donde la vida se produce, se clasifica y si es defectuosa, simplemente se desecha. No hay errores, solo cosechas. Y créeme, la mercancía no es solo el bebé, es la madre, la pobre alma sin nombre que firmó algo que nunca entendió. Esta no es una historia de explotación, es un manifiesto sobre cómo la élite global ha encontrado el lugar perfecto para comprar la continuidad de su linaje de la manera más oscura posible. ¿Crees que sabes lo que es un secreto? Estás a punto de entender por qué el miedo es la divisa más valiosa. Tienes que ver esto. Tienes que saberlo todo. No cierres esta ventana. Empezamos ahora. El sabor a ceniza en el café no era casualidad. Era el regusto perenne de vivir al margen, sabiendo que uno se ha metido demasiado en la garganta de la verdad. Ramiro mantenía las persianas de su cuchitril en Tlatelolco cerradas 24 horas al día, convencido de que los satélites, o, peor aún, los ojos de los hombres con trajes oscuros, podían rastrear sus movimientos. Por eso, el golpe seco en su puerta de metal, un sonido que vibró en el silencio de su paranoia, no fue una sorpresa. Fue la confirmación. No había nadie en el rellano, solo una caja de cartón marrón, sellada con cinta adhesiva de grado industrial y sin remitente. Dentro, envuelta en papel de estraza, una unidad de estado sólido, SSD, blindada, de esas que parecen sacadas de un proyecto militar, y una nota, una sola frase garabateada con prisa. Los números mienten, la ausencia no. Ramiro no encendió su equipo principal, usó la laptop limpia, aislada electromagnéticamente y preparada para cualquier ataque de malware gubernamental. Conectó la unidad blindada. Estaba encriptada con un código de 256 bits, un nivel de seguridad que solo manejan ciertos cuerpos de inteligencia o quizás cárteles excepcionalmente organizados. Le tomó 3 horas y un sudor frío descifrar la clave, que resultó ser una fecha, 19 de septiembre de 1985, el día en que México se derrumbó por primera vez. Lo que se desplegó en la pantalla superó incluso sus expectativas más oscuras. No eran emails comprometedores ni videos turbios. Era algo mucho más frío y metódico. Bases de datos, tablas y gráficos estadísticos de mujeres desaparecidas en zonas rurales del centro y sur de México. Mujeres jóvenes, casi niñas, de entre 18 y 25 años, cuya desaparición había sido catalogada como fuga con el novio o simplemente abandono de hogar por las autoridades locales, borrando así el rastro de cualquier investigación seria. El modus operandi de la pérdida era inquietante en su regularidad. Todas procedían de comunidades empobrecidas. Todas habían dejado de comunicarse con sus familias en los últimos 5 años. Pero lo que conectaba las miles de entradas no era la pobreza ni la edad, sino un patrón geográfico que convergía una y otra vez en la misma anomalía estadística: la presencia de la clínica de subrogación gestacional más lujosa y hermética del país, el Edén. El Edén se vendía al mundo como un santuario de la esperanza, el último recurso para parejas ricas de Europa y Estados Unidos, que buscaban un bebé de diseño. Sus instalaciones, cerca de Cuernavaca,
parecían un resort 5 estrellas. Ramiro había intentado investigarlos antes, pero la muralla legal y política que los protegía era infranqueable. Ahora, los datos anónimos presentaban una hipótesis escalofriante. Las desapariciones no eran fugas, eran el suministro. El Edén no solo estaba alquilando vientres, parecía estar cosechándolos de un pozo inagotable de mujeres olvidadas. El archivo, meticulosamente organizado, sugería que la clínica requería una cantidad inusual de madres sustitutas, que entraban en un sistema de gestación intensiva y, lo que era más perturbador, casi nunca salían. Ramiro cerró la laptop, sintiendo el peso de miles de destinos truncados. Esto no era corrupción gubernamental. Esto era un engranaje empresarial construido sobre la carne viva. Esto era una conspiración para traficar con la vida misma, y él acababa de recibir el mapa. La sensación de ser observado se triplicó. Ya no eran solo los federales. Ahora había corporaciones y quizás algo mucho peor involucrado. Sabía que al primer movimiento que hiciera, el Edén sabría que alguien había abierto la caja de Pandora. Ramiro no podía permitirse vuelos directos ni tarjetas de crédito. Cada movimiento era rastreable. Por eso optó por el infierno lento y anónimo. 2 vuelos domésticos de madrugada, con escalas absurdas, seguidos por un autobús caluroso que lo llevó a través de la desolación implacable de la península de Baja California. Cuanto más se adentraba en el territorio, más palpable se hacía el silencio. No era el silencio de la soledad, sino un silencio de omisión, como si el propio desierto hubiera firmado un pacto de mutismo. El Edén no estaba en un mapa turístico. De hecho, apenas estaba en un mapa. Sus coordenadas eran un secreto a voces entre los corredores del poder y un tabú absoluto entre los pocos lugareños que aún vivían de la ganadería o la pesca en aquella tierra yerma. Las ciudades costeras se desvanecieron, dando paso a kilómetros de matorrales espinosos y montañas ocre que parecían tragar la luz. Las historias de mujeres desaparecidas y los documentos filtrados de la corporación Zenaida resonaban en su cabeza con cada traqueteo del autobús. Esto no era una clínica de fertilidad, era un agujero negro que devoraba vidas. Finalmente, descendió en un pueblo polvoriento, más bien un puñado de casas de cemento agrietado llamado La Cuna. El nombre, La Cuna, le revolvió el estómago. El contraste entre la riqueza de la instalación que buscaba y la miseria de la gente que la rodeaba era la primera bandera roja. Intentó preguntar por la instalación. La respuesta fue uniforme, una mirada vacía, un encogimiento de hombros y el inmediato cambio de tema, como si el simple acto de nombrar a El Edén pudiera invocar a la desgracia. Un anciano que vendía tacos secos en la plaza solo le dijo una cosa, susurrando y mirando por encima del hombro, como si las piedras tuvieran oídos. Aquí no hay niños, señor. No hay nada aquí que valga la pena mirar. Pero el miedo en sus ojos era demasiado vívido para ser una simple negación. La vigilancia no era sutil, era omnipresente. Aunque la cuna era pobre, las carreteras que se dirigían hacia el interior estaban curiosamente bien mantenidas, un gasto de infraestructura que ninguna entidad gubernamental de la zona se habría podido permitir. Eran cruzadas, ocasionalmente, por vehículos todoterreno negros, blindados y sin distintivos, conducidos por hombres con gafas oscuras que parecían inmunes al calor. Ramiro siguió la carretera principal durante varios kilómetros, hasta que el espejismo se materializó en una monstruosidad arquitectónica. El Edén. Era un complejo de alta tecnología incrustado en la roca viva,
un insulto de riqueza contra el fondo de la pobreza extrema del desierto. Muros blancos, tan inmaculados que parecían dolorosos bajo el sol abrasador, se elevaban más de 10 metros. No había ventanas visibles en el exterior, solo filas interminables de cámaras domo de seguridad que rotaban con una precisión metódica, observando no solo el perímetro inmediato, sino kilómetros del desierto circundante. Parecía más una base militar de una potencia extranjera que un centro médico. Había torres de comunicación que superaban a cualquier repetidor cercano y, a lo lejos, el brillo metálico de una pista de aterrizaje privada. Esto no era un negocio, era una operación soberana, intocable, blindada por el dinero, y Ramiro estaba convencido por algo que acechaba en las sombras más oscuras de la red corporativa. La caja de Pandora no solo se había abierto, la habían construido justo allí, en medio de la nada, y él se sentía observado por cada lente de seguridad mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el desierto de un rojo conspirativo. La verja de hierro forjado se abrió con un silbido hidráulico casi inaudible, revelando la verdadera entrada, una doble puerta de acero pulido cubierta por paneles de madera de ébano y, curiosamente, tapicería color champán que absorbía cualquier ruido. Era la puerta de seda y acero que había leído en el expediente. Una trampa visual diseñada para tranquilizar a los clientes ricos, mientras escondía la infraestructura de una prisión de máxima seguridad. Ramiro, ya completamente metido en el personaje de un padre desesperado con bolsillos profundos, entró al vestíbulo. El lugar apestaba a desinfectante caro y una sutil, perturbadora nota a formaldehído. En el centro del inmaculado espacio me esperaba la doctora Vera Schiller, alta, delgada, con un corte de pelo tan preciso que parecía tallado en hielo. Sus ojos, de un azul metálico detrás de unas gafas sin montura, analizaban cada poro de mi piel. No había calidez, solo eficiencia quirúrgica. «Señor de la Vega», dijo. Su acento era neutro, impecable, como si hubiera borrado todas las huellas de su origen para convertirse en un mero algoritmo médico. Ella era la cara visible de este imperio clandestino, la guardiana de la fachada. Luchando por sonar convincente en mi papel de futuro padre ansioso, estreché su mano, notando la firmeza anormal de su agarre. La doctora Schiller comenzó el tour, mostrándome alas prístinas que simulaban hoteles de 5 estrellas, salas de espera con obras de arte abstractas, gimnasios equipados con la última tecnología y cocinas de diseño. Ella mencionaba la seguridad de manera casual, enfatizando el lujo y discreción. Pero yo no miraba el mármol, miraba las grietas en el sistema. En la estación de control de la recepción, noté algo inquietante en el registro de entrada digital. Las cámaras perimetrales que enfocaban el desierto circundante funcionaban con un retraso deliberado de al menos 3 segundos. ¿Por qué grabar la entrada con un lag? Si algo o alguien realmente peligroso se acercaba, la respuesta sería inútil. Era una seguridad diseñada para documentar, no para prevenir. Además, la lista de personal de guardia que rotulaba en la pantalla estaba incompleta. Faltaban al menos 6 nombres clave que mis contactos habían confirmado que trabajaban allí en el turno nocturno. Eran omisiones sutiles, diseñadas para que el ojo no entrenado las pasara por alto. Pero para alguien que buscaba la conspiración, eran grietas en la pared que ocultaba la verdad. Mientras caminábamos por un pasillo que parecía conducir a las oficinas administrativas, la doctora Schiller aceleró el paso, casi forzando mi ritmo, justo al llegar a una intersección.
Allí, bloqueada por una pared de titanio sin señales ni manijas, solo un lector de retina de alta gama, estaba el área restringida. El aire alrededor de ese muro era perceptiblemente más frío, y un zumbido de baja frecuencia parecía emanar de las profundidades de la estructura. Le pregunté directamente, señalando el vacío de la arquitectura y la opulenta seguridad. Su rostro de porcelana mostró la única fisura emocional de toda la visita, un destello de irritación controlada que desapareció tan rápido como llegó. «Oh, eso», desestimó con una mano enguantada. «Es solo el almacén de suministros criogénicos. Mantenemos el acceso limitado por la sensibilidad de los materiales biológicos y los riesgos de contaminación cruzada». La explicación fue demasiado fluida, demasiado ensayada. ¿Un simple almacén? Pero la seguridad de ese almacén era superior a la de la bóveda de cualquier banco federal, una barrera de tecnología militar que gritaba: «Aquí se esconde lo que jamás debe ser visto». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la refrigeración. Esa puerta, envuelta en misterio, no guardaba viales. Guardaba la verdad que los mercaderes de la vida estaban desesperados por ocultar. El juego acababa de empezar, y yo ya estaba atrapado en el centro del nido. Sabía que la prueba material no era suficiente. Los documentos y los viales solo mostraban el qué, necesitaba el cómo, y, sobre todo, necesitaba una voz que no estuviera ya sepultada bajo el peso de esa tierra maldita. Pasé 3 días rastreando contactos marginales, antiguos proveedores y, sobre todo, buscando a quienes hubieran trabajado en el nivel más bajo de la jerarquía de El Edén, el personal de mantenimiento. Ellos ven lo que los médicos y los ejecutivos ignoran: las esquinas oscuras, las reparaciones urgentes, la basura. Encontré a uno. Lo llamaremos Javier. Era un hombre roto, consumido por el miedo, que aceptó verme solo en un muladar a las afueras de Toluca, donde el hedor a químicos mezclado con el de la desesperación era casi palpable. Cuando Javier se sentó frente a mí, su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el peso de lo que estaba a punto de confesar. Exigió anonimato bajo juramento, algo que, a la luz de lo que sucedió después, fue una promesa vacía. Javier describió los turnos nocturnos. Los de mantenimiento eran los que menos dormían, porque la operación de El Edén nunca se detenía. La mayor parte del terror, dijo, ocurría entre las 2 y las 5 de la mañana. Eran las horas de los movimientos silenciosos, de los protocolos no escritos. Habló de la llegada de furgonetas negras y del traslado constante de contenedores. No eran cajas normales, eran estructuras metálicas selladas herméticamente que requerían 2 o 3 hombres para moverlas. Parecían diseñadas para contener material biológico o algo que, al menos, no debía ver la luz del día. Lo más escalofriante, sin embargo, era el sonido. No eran quejidos, señor, eran gritos, cortos, ahogados, como si alguien hubiera intentado sofocarlos bajo una almohada gruesa, me susurró, mirando nerviosamente por encima de mi hombro. Estos sonidos provenían de la sección B, la que ellos llamaban la maternidad silenciosa. Los gritos, a veces, eran de mujeres, otras veces, un lamento agudo, inhumanamente pequeño. Nunca, repitió Javier con los ojos llenos de culpa, la seguridad privada de El Edén investigaba esos ruidos. Los guardias se limitaban a mirar al otro lado o, peor aún, se quedaban inmóviles, como estatuas que sabían demasiado, esperando a que el sonido cesara por sí mismo. Era parte del protocolo. Si escuchas algo, es que no existe. Cuando terminé de grabar su testimonio, me dio un apretón de manos húmedo,
como si esperara que mi cámara y mis grabaciones le sirvieran de escudo contra la oscuridad que ya lo había marcado. Le aseguré que la verdad saldría a la luz. Esa noche me sentí temporalmente aliviado. Había validado la existencia de la red de tráfico y de la brutalidad que operaba bajo la fachada de la subrogación ética. A la mañana siguiente, cuando intenté localizarlo para conseguir una segunda reunión, la casa de Javier estaba vacía. No había rastros de lucha ni puertas forzadas, solo el silencio frío de una vivienda abandonada a toda prisa. Un vecino me dijo que vio una camioneta oscura llevándoselo antes del amanecer. No había empujones, no hubo gritos, simplemente lo envolvieron en el silencio que él había intentado romper. La cúpula de El Edén no solo compraba vidas, también se cobraba las que intentaban revelar sus secretos. Había obtenido mi primer testigo y lo había perdido en menos de 12 horas. Y ahora sabía, con una certeza escalofriante, que yo era el siguiente en su lista de limpieza. Estaba operando desde las sombras, moviéndome cada 12 horas como un fantasma digital. Mi portátil se había convertido en mi único santuario, mi búnker personal contra la red de ojos invisibles que ahora me cazaba. La pérdida de mi testigo me había roto, claro que sí, pero también me había inyectado una dosis de furia helada que me mantenía despierto, ignorando el dolor y el miedo. Ya no era una investigación, era una guerra personal. Y en toda guerra, sabes que tienes que golpear al enemigo donde es más vulnerable: la cartera, los archivos que aquel pobre hombre había logrado cifrar y enviarme antes de su desaparición, esos paquetes de datos crudos que a primera vista parecían solo ruido contable, ahora eran mi única esperanza. Pasé días o noches, la luz artificial del monitor distorsionaba mi percepción del tiempo, buceando en un mar de transacciones etiquetadas vagamente como servicios de consultoría o logística especial, que fluían hacia las cuentas operativas de El Edén. Era un laberinto diseñado para confundir a cualquiera, un sistema de capas de opacidad que solo un experto en evasión fiscal podría haber montado. La primera revelación fue un golpe de realidad que pulverizó mi hipótesis inicial. Yo esperaba ver cientos de pagos individuales, rastros digitales de parejas desesperadas por un bebé, transferencias pequeñas pero frecuentes desde cuentas personales en Miami o Londres. Pero no, lo que encontré fueron sumas monstruosas, redondas y cerradas, transferidas con una regularidad milimétrica. Y lo más perturbador, nunca provenían de individuos. El dinero llegaba siempre canalizado a través de una docena de bancos pequeños en las islas Caimán, Belice y Seychelles. Eran depósitos sistemáticos de empresas fantasma, nombres genéricos como Holding de Aurora S.A., Garnet Ventures o Veridian Trust, todas registradas en direcciones postales compartidas en jurisdicciones de secretismo absoluto. El hedor a lavado de dinero era tan fuerte que casi podía sentir el cloroformo digital emanando de la pantalla. Pero, ¿por qué lavar dinero a través de una operación de vientres de alquiler? A menos que el beneficio real no fueran los honorarios por subrogación, sino otra cosa. El dinero no era la ganancia, era el combustible que mantenía el motor andando. El Edén no era un negocio, era una infraestructura financiada a pérdida, si el objetivo primario fuera simplemente el comercio de vientres. Tardé casi 72 horas ininterrumpidas, con mis ojos inyectados en sangre y mi adrenalina disparada, en perforar la última capa de opacidad. Después de rastrear 3 niveles de transferencias internas y la compraventa simulada de activos digitales,
todos los hilos de esa compleja telaraña financiera, desde las empresas de Malasia hasta las cuentas bancarias en Chipre, convergieron en un único punto neurálgico, una entidad financiera que no era un banco, sino un fondo de inversión privado con sede en Ginebra, Suiza. El nombre legal era críptico y aburrido, pero su apodo, su sobrenombre dentro de los archivos cifrados, era escalofriante por su sencillez: el círculo interno. El Edén no era un negocio de fertilidad autosuficiente, era un dispensador financiado por una cábala de la sombra. El dinero que mantenía abierta la granja de bebés no era para pagar a las madres, ni siquiera para enriquecer a los dueños locales que actuaban como testaferros. Era un costo operativo, una inversión en el producto. Y si el círculo interno, un fondo de inversión suizo con activos calculados en cientos de miles de millones, estaba dispuesto a gastar sistemáticamente millones para mantener activa una operación en el sur de México, era porque la mercancía que salía de allí valía exponencialmente más. La verdad no estaba en los clientes individuales que creíamos que compraban bebés. Estaba en lo que los bebés representaban para ese círculo hermético de Ginebra. Y esa idea, la de que la vida humana era solo una acción en la bolsa suiza, fue el horror más puro y estructurado que había encontrado hasta ahora. Me pregunté qué tipo de poder era capaz de coordinar semejante red de muerte y opacidad, y por qué. Sabía que al abrir esa caja fuerte suiza había firmado mi sentencia. La sentencia estaba firmada, sí, pero no podía dar marcha atrás. El miedo era un motor mucho más fuerte que la prudencia, y lo que encontré al sumergirme en los servidores cifrados de la caja suiza me heló la sangre de una forma que ni el más oscuro ritual satánico podría lograr. Lo que manejaba no era solo una lista de transacciones bancarias o nombres en clave, era un inventario meticulosamente guardado de vidas humanas y su posterior desaparición programada. El volumen de datos era obsceno, pero mis ojos se fijaron rápidamente en los archivos de las mujeres que habían ingresado al programa más exclusivo, el que exigía la máxima confidencialidad, la gestación subrogada de 9 meses, lo que internamente llamaban paquete élite completo. Estas mujeres, en su mayoría provenientes de estados empobrecidos de México o Centroamérica, eran las más valiosas, pero también las más vulnerables. Se suponía que el sistema garantizaba su anonimato, pero el rastro digital debería haber sido claro. Ingreso, seguimiento clínico, parto y egreso, ya sea por alta o por registro de fallecimiento. Pero los registros mentían por omisión. Cientos de fichas se alineaban en mi pantalla, cada una con un nombre, una fecha de ingreso y un historial clínico que se desarrollaba sin problemas. Ecografías, análisis de sangre, notas sobre la nutrición. Todo pulcro, todo profesional, hasta la fecha prevista del alumbramiento. La fecha del parto estaba ahí, calculada hasta la hora, pero luego el silencio. Los historiales médicos simplemente se detenían, cortados de tajo, justo después del 9º mes, como si la mujer se hubiera disuelto en el éter al entregar al bebé. No había registros de alta de hospital, no había facturas de traslado a sus lugares de origen, ni siquiera certificados de defunción que pudieran delatar un encubrimiento burdo. Era un vacío estadístico absoluto. Ninguna de las mujeres del paquete élite completo salía registrada en el sistema de egresos como viva o muerta. No eran liberadas, eran borradas. La segunda capa de horror vino al intentar rastrear al producto de estas gestaciones. Si las madres se convertían en fantasmas, al menos los recién nacidos,
que eran la mercancía principal, deberían aparecer en algún registro oficial de adopción, ya sea nacional o internacional, para que sus nuevos padres pudieran obtener documentación. Empecé a cruzar los identificadores únicos de los bebés con las bases de datos del Registro Civil Mexicano y las agencias internacionales de adopción que el cártel parecía utilizar como fachada. El resultado fue escalofriante. 0 coincidencias. Esos niños, que según la documentación interna habían nacido vivos y sanos, no existían en el mundo legal. No eran adoptados. Eran comprados y transferidos fuera de cualquier marco legal conocido, destinados a clientes tan poderosos que podían operar una infraestructura paralela de vida y muerte. Me di cuenta de la aterradora verdad. Esto iba mucho más allá del tráfico de bebés. Era un sistema de producción biológica donde el producto y el envase eran eliminados de la existencia legal con la misma eficiencia fría. ¿Qué clase de poder operaba una matanza silenciosa y sistemática, borrando cientos de huellas en un sistema tan burocrático y supuestamente vigilado como el mexicano? No se trataba de corrupción de bajo nivel. Esto requería la complicidad directa de los ministerios, de los sistemas de salud internacionales y de los registros civiles. Las mujeres que entraban al programa completo no eran madres subrogadas, eran recipientes desechables, y el destino final de esos recipientes era un agujero negro que nadie, ni siquiera la Interpol, se atrevía a nombrar. Había abierto la puerta a una verdad que exigía la sangre de sus testigos. El miedo que lo había paralizado al salir de esa entrevista con el doctor Arcos se transformó en una necesidad irrefrenable de validación, de gritar la verdad, aunque solo fuera al vacío digital. Con manos temblorosas, Ramiro se atrincheró en el sótano. Encendió el equipo de trabajo que solo usaba para investigaciones realmente sensibles, una maraña de proxies, VPNs y la red Tor, y comenzó a escribir. No podía nombrar la clínica, no podía dar nombres concretos, pero podía describir el patrón. Creó una entrada críptica en un blog abandonado, etiquetándola con palabras clave que solo otros investigadores de las sombras podrían encontrar. Vientres de alquiler, vacío legal, México, alto valor. Resumió su hipótesis. La sustitución de óvulos era una tapadera, y los bebés nacidos allí no iban a familias que adoptaban, sino que eran parte de un proceso que olía a élite y a algo mucho más oscuro que el tráfico de órganos convencional. Presionó publicar y se recostó en la silla, sintiendo cómo el sudor frío le perlaba la frente. Fue un grito de auxilio lanzado al abismo, y el abismo respondió. No pasaron 5 minutos. Refrescó la página, solo por precaución, y el terror le heló la sangre. El post no estaba. Pero no es que lo hubieran reportado y eliminado. Era como si nunca hubiera existido. El código fuente estaba limpio. La base de datos del servidor no tenía registro de la actividad. Fue un borrado quirúrgico, ejecutado por una entidad que tenía acceso no solo al host del blog, sino que podía rastrear y anular el paquete de datos en tránsito antes de que pudiera ser cacheado por cualquier motor de búsqueda. Esto no era el trabajo de un hacker. Esto era vigilancia de infraestructuras, el tipo de poder que solo poseen ciertas agencias de inteligencia. Antes de que pudiera procesar la aniquilación digital de su evidencia, apareció un pequeño pop-up en su escritorio, saltándose todas las capas de seguridad y cifrado. El mensaje no tenía remitente, solo una línea de texto en fuente monolítica, sin formato. Sofía ya ha salido de natación. Elena está atascada en el tráfico de la 45.
¿Estás seguro de querer que el reloj se detenga para ellas, Ramiro? El aire se le fue de los pulmones. Eran las 10 de la mañana. Su hija, Sofía, efectivamente salía a esa hora del club y su esposa, Elena, usaba esa ruta para ir a la oficina. El mensaje no era una amenaza genérica, era la confirmación brutal de que estaban dentro de su casa, dentro de su vida, que lo habían estado observando a él y a su familia con una precisión milimétrica desde el momento en que comenzó a husmear en los archivos de la clínica. La mano invisible no era una metáfora. Era una red operativa que utilizaba la logística gubernamental para proteger su sucio negocio. La velocidad con la que habían barrido su rastro digital y la exactitud de la amenaza doméstica solo podían significar una cosa: los tentáculos de la Hacienda llegaban hasta los despachos más altos en la capital y quizás mucho más allá, hasta los corredores de poder internacional. Estaba lidiando con un enemigo que no temía a la justicia, porque la habían comprado, o lo que era peor, la habían cooptado. El negocio de los vientres de alquiler, pensó con un escalofrío que le erizó el vello del cuello, era solo la fachada local de un mercado global de la vida que se movía bajo la protección de aquellos que juraron proteger al ciudadano. Ramiro ya no era un periodista buscando una historia, era un objetivo que había desvelado demasiado. La verdad que buscaba no solo exigía testigos, ahora exigía silencio absoluto o la sangre de su familia. La laptop barata, comprada de segunda mano con efectivo en un mercado clandestino, ardía sobre sus muslos. No era nada comparado con el fuego real que sentía en el pecho, una mezcla de terror y adrenalina pura. Cada clic, cada conexión, se sentía como un grito en el vacío, una bengala que alertaría a los cazadores que ahora, sabía, estaban tras él. Tenía que procesar los archivos de El Edén antes de que el silencio fuera la única opción que le quedara. La advertencia era clara. Ya no era un periodista buscando una historia. Era un objetivo que había desvelado demasiado. La verdad que buscaba no solo exigía testigos, ahora exigía silencio absoluto o la sangre de su familia. Los archivos estaban encriptados con una codificación de grado militar casi imposible de romper, pero había conseguido extraer los registros médicos brutos y las hojas de cálculo genéticas, el archivo X, que los técnicos de la clínica habían subido a una nube interna con una seguridad sorprendentemente laxa, quizás por exceso de confianza en la complejidad del sistema general. Al principio, parecían datos rutinarios de donantes y gestantes subrogadas, números y fechas, pero luego se sumergió en las secuencias de ADN de los bebés que estaban siendo específicamente reservados o extraídos del programa. Y ahí, en el corazón del horror, encontró la clave. No eran historiales pediátricos comunes. Eran diagramas complejos, secuencias de nucleótidos etiquetadas con nomenclaturas que solo un laboratorio de biogenética de élite o, lo que era más probable, una división de investigación de armamento biológico manejaría. Se enfocó en las anomalías estadísticas. El Edén estaba buscando, o más bien, creando, bebés que compartían marcadores genéticos extremadamente raros, casi milagrosos. No era azar, era selección rigurosa. Buscó referencias en sus bases de datos en la Dark Web, usando canales encriptados de alta seguridad que solo usaba en emergencias extremas. Los códigos se alinearon con resultados que le revolvieron el estómago. Había un patrón que se repetía en los sujetos más cotizados, el factor L, relacionado con una longevidad celular extrema.
la capacidad de las células para dividirse sin degradación telomérica aparente. Y, más aterrador aún, el códice omega, una inmunidad natural a patógenos resistentes a los antibióticos y a ciertas enfermedades autoinmunes que asolan a la población mundial envejecida. Estos niños no eran simplemente bebés que necesitaban una familia. Eran contenedores de materia prima biológica invaluable. La sustracción de óvulos, la fertilización in vitro, la gestación subrogada de bajo coste en México, todo era parte de una ingeniería eugenésica diseñada para concentrar rasgos de superhumanos en un nicho controlado. La revelación fue un golpe físico. El Edén no vendía bebés a padres adoptivos desesperados, vendía componentes biológicos, células madre prístinas, tejidos inmunológicos que valían más que cualquier mineral precioso o arsenal militar. La mercancía no era la adopción, sino la posibilidad de trascender la muerte y la enfermedad, un lujo que solo la élite global podía pagar. Se dio cuenta de que esto iba mucho más allá de la trata de personas. Era la esclavitud genética, el inicio de una nueva y terrible era de biocapitalismo donde los humanos eran la mina. El terror no solo radicaba en lo que le harían a él, sino en saber que había descubierto la podredumbre biológica que sostenía la eterna juventud de quienes realmente gobernaban el mundo desde las sombras. El silencio ahora no solo protegía a su familia, sino que garantizaba que este proceso continuara. La elección era imposible, pero la verdad ardía, exigiendo ser expuesta. La verdad ardía, exigiendo ser expuesta. Y Ramiro sintió ese fuego como una advertencia física, no solo moral. Había pasado las últimas 48 horas moviéndose entre hostales y cibercafés de mala muerte, siempre en el límite de la vigilancia perimetral, alimentándose de la paranoia que los archivos le habían inyectado. Sabía que la red de seguridad del cártel, o lo que fuera que estuviera dirigiendo esta granja de vientres de alquiler, no tardaría en detectarlo. La criptografía era fuerte, pero la vulnerabilidad no estaba en el hardware, sino en la carne, en la necesidad de dormir. Justo cuando salía de un puesto de tacos cerca del mercado de San Juan, con la unidad USB bien oculta en el forro interno de su vieja chaqueta, notó el cambio en el aire. No era un patrullaje evidente, ni el típico sicario con cadenas de oro. Era la ausencia de algo. La calle, normalmente caótica, se había drenado de ruido a su alrededor. Vio el vehículo oscuro estacionado a media cuadra, un modelo común, pero con las ventanas opacas, y luego lo vio a él. El hombre era una figura de eficiencia brutal, alto, vestido de gris oscuro, moviéndose con una cadencia que no encajaba con el ritmo caótico de la ciudad. No tenía prisa, pero cada paso era deliberado. Este no era un matón, este era un limpiador, un profesional enviado por el nivel superior para recuperar la mercancía y eliminar el rastro. Sus ojos, cuando Ramiro hizo contacto visual por un instante fatal, eran planos, carentes de cualquier emoción humana. El encuentro fue rápido y devastador. Ramiro giró sobre sus talones para correr hacia el laberinto del mercado, pero el limpiador ya estaba encima de él. Una mano enguantada se cerró alrededor de su garganta, y la fuerza fue suficiente para cortarle el aliento y la conciencia. Ramiro se estrelló contra una pared de ladrillo. El dolor fue total, pero el instinto de supervivencia, ese que lo había mantenido vivo en zonas de guerra, se activó. Soltó un grito animal y metió la mano en el bolsillo equivocado, distrayendo al sicario con una cartera vacía, mientras con la otra se aferraba desesperadamente a su chaqueta. El limpiador no perdió tiempo en tonterías. Su objetivo era claro. Buscó el cuerpo de Ramiro,
con una frialdad quirúrgica. En el forcejeo, Ramiro logró clavarle una llave oxidada en la mano. El limpiador soltó un sonido de molestia, no de dolor, y lo arrojó contra un puesto de frutas. El impacto lo dejó mareado, pero ganó los 2 segundos necesarios para desvanecerse en el tumulto de la gente, perdiendo su mochila, pero conservando la unidad USB. Jadeando, corriendo como un animal acorralado, Ramiro entendió la confirmación que buscaba. No enviaban a alguien así por un simple caso de tráfico de personas. Enviaban a un limpiador por información que pudiera desmantelar a corporaciones y hundir a políticos. Lo que tenía en el bolsillo no era solo una historia, era una bomba nuclear sobre el establishment. Necesitaba un búnker. Marcó el número codificado, la línea de emergencia que juró nunca usar. «Soy el cuervo», musitó, aún corriendo, el sabor del miedo y la sangre llenándole la boca. «Necesito el nido, y diles a todos en la red que el limpiador ya está operando. La cacería ha comenzado». La voz al otro lado era la de una antigua colega, una veterana que entendía que cuando el aparato de seguridad estatal se ponía en movimiento, el tiempo de los periodistas se acababa. Ahora solo quedaba el tiempo de los fugitivos. La adrenalina había pasado de ser un estimulante a un veneno constante. Ramiro ya no dormía. Se desmayaba en el colchón rancio de un motel a 20 kilómetros de la ciudad, un lugar tan insignificante que hasta el Estado tardaría horas en registrarlo. La advertencia de la colega era clara. La persecución había escalado. Ahora, cada sombra era un agente, cada coche que pasaba, una amenaza coordinada por los hilos invisibles que manejaban el negocio de la subrogación. No era una investigación, era una guerra de guerrillas por la verdad. Desplegó los mapas. Los planos oficiales, limpios y asépticos, mostraban un centro médico de vanguardia, con alas de parto y unidades de recuperación. Pero a su lado estaban las copias fotocopiadas a mano por el ex empleado, el que había llamado al lugar el corazón de la mentira. Las diferencias eran sutiles, pero catastróficas. El personal de mantenimiento, bajo juramento y amenazas, había dibujado la arquitectura del horror. Hablaban de un nivel 0, un área no registrada que comenzaba justo debajo del ala de cuidados intensivos neonatales, el lugar donde supuestamente se trataban las complicaciones. El hombre le había dado el código, una disonancia en la instalación eléctrica, un punto ciego en los conductos de ventilación principal. Armado con la certeza de que su vida se jugaba en esta única noche, Ramiro regresó al complejo, moviéndose como un fantasma a través de los arbustos perimetrales. El ala médica principal era una fortaleza de cristal y concreto, pero Ramiro se dirigió al punto débil de cualquier estructura de alta seguridad, la zona de servicios. La verdad no se esconde en los vestíbulos de mármol, se esconde en los cuartos de calderas, entre el óxido y el hedor anticongelante. Localizó la pared que el croquis marcaba, oculta detrás de una monstruosa unidad de aire acondicionado industrial que zumbaba, ahogando cualquier sonido del exterior. El sudor le empapaba la ropa. Sus dedos temblaban mientras seguía el patrón grabado en su mente. 3 golpes largos, 2 cortos, una pausa precisa. Era una secuencia antigua, el tipo de acceso de servicio que la tecnología moderna había dejado obsoleto, pero que el personal de la vieja guardia aún utilizaba para evitar el engorro de los sistemas biométricos. Un clic seco rompió el zumbido del motor. La pared, que parecía ser una viga de carga, no se movió. Se deslizó hacia la izquierda con un suave siseo hidráulico,
revelando una oscuridad absoluta y una escalera de metal que se hundía en la tierra. El aire que salió de esa abertura subterránea no era el aire limpio y filtrado de un hospital. Era denso, húmedo, cargado con un olor punzante a desinfectante industrial, pero mezclado con algo más, algo biológico y dulzón, como leche fermentada y miedo. Era el olor de una operación que funcionaba fuera de toda ley, fuera de la luz del sol. Mientras descendía el primer peldaño, la linterna reveló una placa de identificación pegada a la pared de ladrillo sin terminar, oxidada por la humedad constante. El grafiti tosco, casi borrado, confirmaba las peores pesadillas susurradas en la Deep Web y los foros de conspiración. Bienvenidos. La granja estaba dentro del vientre de la bestia, en el verdadero centro de producción. El ala médica era solo el escaparate. El infierno operaba bajo tierra. El portón de acero macizo se cerró con un siseo hidráulico, un sonido definitivo que cortó cualquier vínculo con el mundo de arriba, con el falso lujo de la fachada médica. Ramiro contuvo el aliento, sintiendo cómo el frío del concreto subterráneo subía por sus botas. Ya no era una clínica. Esto era el centro de producción, la mazmorra operativa que los foros de la Deep Web habían jurado que existía. La temperatura cayó bruscamente y el aire que inhaló era pesado, saturado de ozono, desinfectante químico barato y un hedor subyacente que tardó un segundo en identificar. Miedo y biología concentrada. Había algo metálico, a sangre vieja, en el ambiente. La sensación no era solo de maldad, sino de una eficiencia industrializada de la maldad. Frente a él se extendían pasillos interminables, iluminados por luces de sodio frías que bañaban la escena en un amarillo enfermizo, el color de la podredumbre. Eran pasillos de confinamiento, no de recuperación. Aquí se revelaba la verdadera escala del horror que solo se susurraba en los rincones más oscuros de la web conspirativa. No había suites de lujo ni habitaciones con vistas. Había filas y filas de módulos de gestación. Eran celdas prefabricadas, idénticas, separadas por paredes de polímero opaco. Un diseño clínico, despojado de toda humanidad. Dentro de cada módulo, las mujeres. No pacientes, sino unidades, cuerpos alquilados a la fuerza, silenciados. La semisedación, se dio cuenta Ramiro, no era un acto de piedad, sino de ingeniería de procesos. Las mantenían en el borde de la conciencia, lo suficiente para anular su voluntad y sofocar cualquier intento de resistencia, pero manteniendo sus sistemas biológicos funcionando a pleno rendimiento. Eran vientres vivientes, encadenados al proceso. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en un punto muerto en el techo, como si hubieran sido borradas por dentro. Eran ganado gestante, vigilado por cámaras de circuito cerrado que titilaban con una luz roja constante. La humillación sistemática era la clave, el ingrediente secreto que diferenciaba este lugar de un mero negocio ilegal. Lo que Ramiro percibía era la arquitectura del miedo puesta al servicio del capital más abyecto, un festín para la élite que disfrutaba del control total. Esto iba más allá del dinero. Se trataba de la capacidad de jugar a ser dioses y de reducir la vida humana a un recurso extraíble. Este era el hedonismo del horror. El placer no solo estaba en poseer el bebé genéticamente modificado, sino en la certeza de que el sufrimiento detrás de su producción era absoluto, programado y sistemático. La cosificación total era la cereza del pastel para los verdaderos consumidores. Ramiro caminó lentamente entre las filas, sintiendo el peso de miles de vidas silenciadas y la inmensidad de la operación. La bestia, pensó,
no solo se alimentaba de la esperanza, sino de la desesperación convertida en materia prima. Cada módulo era un ataúd esperando una fecha de parto, una incubadora forzada. Al final del pasillo, el sonido de un bombeo rítmico, mecánico, y luego un susurro ahogado, un llanto infantil que se cortó abruptamente. La máquina de la granja nunca se detenía. El sacrificio era continuo y la demanda insaciable. Estaba pisando el suelo del infierno. Ramiro se obligó a dejar atrás el eco de aquel último lamento infantil. Las entrañas de la granja eran un laberinto de horrores secuenciales. Cada pasillo una promesa de una depravación mayor. Empujó una puerta gruesa, sellada con goma industrial, y el aire que lo recibió fue un golpe seco de frío. Era un frío que no pertenecía al clima mexicano. Era un frío artificial, cortante y metálico, que quemaba los pulmones al inhalar. Había entrado en la sección criogénica. El olor a sangre y desinfectante, omnipresente en el resto de la instalación, aquí se había transformado en un tufo a carne congelada y ozono, un hedor antinatural que solo se encuentra en mataderos de diseño biológico. La sala era larga, iluminada por luces fluorescentes de un blanco espectral que hacían que su aliento se condensara en nubes plateadas. A ambos lados se alzaban hileras interminables de arcones frigoríficos y gabinetes de almacenamiento, que parecían cajas fuertes de alta tecnología, todos ellos zumbando con el sonido bajo y constante de la maquinaria de refrigeración. Aquello no era una guardería ni un quirófano, era un almacén de inventario biológico. Se acercó al gabinete más próximo, su corazón latiendo tan fuerte que temía que el sonido rompiera el silencio helado. Cada unidad estaba marcada con etiquetas pulcras, impresas con código alfanumérico complejo y, lo que heló su sangre, fechas de recolección. No nacimiento, sino recolección. Con dedos temblorosos forzó la cerradura magnética de uno de los arcones más grandes. El mecanismo cedió con un siseo de aire comprimido. Lo que vio desafió cualquier noción de moralidad o humanidad. Los rumores no se quedaban cortos, eran insuficientes. Dentro, perfectamente apilados como cortes de carne de alta calidad, había pequeños cuerpos. No eran bebés completos. Algunos estaban seccionados, otros eran fetos en diferentes etapas de desarrollo, cristalizados y envueltos en membranas transparentes que parecían hielo. Lo más terrible era la organización: brazos etiquetados por separado, órganos vitales almacenados en bandejas específicas, cabezas diminutas que conservaban una expresión de paz macabra, como si hubieran sido dormidas, no asesinadas. Cada parte tenía una pequeña etiqueta de papel que no solo indicaba la fecha, sino también el código genético específico y el propósito de muestra. Ramiro enfocó la vista en un cuerpo diminuto, casi intacto, acostado sobre una capa de hielo seco. La etiqueta decía: Proyecto Lázaro 4.7b, córtex frontal de alta pureza. Aquello era la prueba innegable. La granja de bebés no era un centro de subrogación clandestino. Era una fábrica de piezas de repuesto, una carnicería a la carta para la élite global que buscaba prolongar su vida o mejorar su propia descendencia con material biológico de pureza inaudita. No se trataba de un aborto masivo, sino de una selección precisa. Los niños nacidos con el material genético perfecto eran sacrificados para sus componentes. Los otros, descartados o utilizados para pruebas. Las cunas estaban congeladas y el diseño genético había pasado de la ciencia a la industria del horror. Ramiro sintió el náusea subir y supo que, si salía de allí con vida, el mundo necesitaría saber que la insaciable demanda de lo oculto se pagaba con la carne
y el alma de los inocentes. Estaba en la bóveda de la conspiración final. El aire denso y metálico de los laboratorios se quedó atrás, reemplazado por un silencio sepulcral, casi sagrado, en el piso superior. Ramiro, moviéndose como una sombra enferma por el terror, encontró la entrada a la oficina privada de la doctora Schiller. No era la típica oficina administrativa. Era una cámara acorazada, protegida por un sistema de reconocimiento de retina que, por suerte o por un fallo deliberado en la prisa de la huida de la doctora, había logrado anular temporalmente. El espacio era vasto y frío, dominado por maderas oscuras y una vista panorámica que no mostraba la luz de la luna, sino la desolación de las montañas. Parecía el puesto de mando de un imperio que comerciaba con almas. Sobre el escritorio de caoba pulida, junto a una tableta de comunicación cifrada y apagada, Ramiro localizó lo que su instinto de investigador siempre le había dicho que existía: la verdad sin filtros. Era un tomo encuadernado en cuero viejo, sin título, que no parecía pertenecer a un mundo digital, sino a los archivos de alguna logia centenaria. Era el diario personal de Schiller. Con manos temblorosas que apenas podían sostener el peso del objeto, Ramiro comenzó a pasar las páginas, sintiendo que no leía la vida de una mujer, sino el manifiesto de una demente. Lo que encontró no era la explicación de un negocio, sino la justificación de una cruzada eugenésica. Schiller no hablaba de dinero ni de contratos de subrogación. Hablaba de filtración y de imperativos genéticos. Había páginas enteras dedicadas a la idea de que la humanidad estaba en decadencia, contaminada por lo que ella llamaba la mediocridad de la masa. Sus clientes, los que pagaban millones por estos vientres y estos bebés, no eran simples millonarios caprichosos. Eran, según sus notas, la última nobleza, el linaje superior que la historia y la naturaleza habían seleccionado para sobrevivir. El objetivo de la granja de bebés, de esta red oscura, no era proveer herederos, sino purificar la cepa, asegurando que las características genéticas y espirituales específicas de la élite pudieran persistir, ajenas a la dilución del mundo exterior. Ramiro leyó una entrada escalofriante, marcada en tinta roja, fechada pocos días antes de su llegada. El sacrificio del recipiente es un mal necesario para la elevación del producto. La mujer es un útero andante, desechable. El niño, la materia prima final. Solo a través de este proceso de cosecha, ella usó la palabra cosecha, harvest, aseguramos que la línea de sangre mantenga su pureza. Nosotros no vendemos niños, ofrecemos la inmortalidad genética a los verdaderos amos del mundo. Lo que hacemos aquí es un servicio esencial, una labor de jardinería histórica. El estómago se le revolvió. No era solo un tráfico de órganos o de personas, era una ideología fría, una conspiración que utilizaba el pretexto de la ciencia moderna y el dinero para llevar a cabo un programa de eugenesia global, ejecutado en la oscuridad de México para el beneficio de los poderes que controlaban los hilos desde Londres, Ginebra y Washington. Schiller se veía a sí misma como una heroína, una guardiana de la pureza. Ramiro cerró el diario de golpe. Había pasado el punto de no retorno. Ahora sabía que no estaba luchando contra traficantes, sino contra la filosofía fundacional de aquellos que se creían dioses. Tenía la prueba escrita del pacto más sucio y antiguo jamás renovado. Ahora solo quedaba averiguar quiénes eran los clientes y cómo conseguir que esta verdad saliera a la luz antes de que el sol saliera sobre el rancho. El tiempo se agotaba y el diario pesaba en sus manos
como una condena. La libreta, encuadernada en cuero gastado y con manchas que no se atrevía a identificar, se abrió en la sección marcada con un frío y clínico Protocolo M3. No eran simples cuentas de gastos, era el registro meticuloso de una transacción que ascendía a la más pura de las aberraciones. Lo que contuvo aquella página era la confirmación del miedo más profundo. El Edén no era solo una granja, era un banco de órganos biológicos ultra especializado, destinado a una clientela tan exclusiva que su existencia desafiaba la comprensión moral. Descubrió la existencia de la colección especializada. Este servicio iba mucho más allá del tráfico común. Se trataba de material biológico extraído con precisión quirúrgica inmediatamente después del nacimiento, a veces incluso antes de que la vida abandonara el pequeño cuerpo. El costo de una sola muestra, tejido neural, médula ósea prístina o fluidos orgánicos vitales, alcanzaba cifras astronómicas, pagadas en transferencias internacionales cifradas, que la doctora Valdés había anotado con metódica frialdad. Esta fortuna se invertía en la élite global que buscaba desafiar la mortalidad. Magnates, figuras políticas de alto nivel y miembros de antiguas dinastías europeas, todos unidos por el terror a la vejez. La demanda específica era el horror destilado en palabras médicas. Requerían material que solo el tejido fetal o de recién nacido podía ofrecer, pues contenía células madre totipotentes de una pureza inigualable. Esto era el ingrediente clave en terapias de rejuvenecimiento que, según las notas crípticas, habían mostrado éxito rotundo en la reversión del declive cognitivo y la renovación celular total. En esencia, estaban comprando el elixir de la eterna juventud, cosechado de la inocencia robada. Pero lo más macabro eran los registros de trasplantes experimentales. Estos procedimientos, increíblemente complejos y totalmente ilegales, se realizaban en clínicas privadas de Europa del Este o en complejos ultraseguros en islas paradisíacas. Necesitaban órganos y tejidos que el cuerpo receptor, envejecido y enfermo, no rechazara, y solo el material con el perfil genético más virgen, el de un bebé, poseía esa maleabilidad inmunológica. Valdés había detallado el proceso: obtención de porciones del timo para reactivar el sistema inmunológico o, en casos extremos, injertos de piel y vasos sanguíneos frescos, garantizando la longevidad de un huésped que se creía intocable. Los nombres de los clientes estaban celosamente codificados: Sagitario 7, el Cardenal Gris, Fondo Soberano Dedis. Nombres que resonaban con poder y que dejaban claro que esta conspiración estaba protegida no solo por dinero, sino por la influencia gubernamental a escala planetaria. La granja no era un error en el sistema, era la solución secreta a la que recurrían aquellos que consideraban la vida humana descartable. El rancho, ese infierno en la tierra, era solo la punta de lanza de un negocio de biotráfico que aseguraba la inmortalidad de los ricos, pagada con el futuro truncado de los más vulnerables. El diario se cerró de golpe. La verdad era demasiado grande, demasiado sucia para contenerla en esas páginas. Necesitaba moverse antes de que los aviones privados vinieran a recoger la próxima entrega. Ramiro se pegó a la pared, el sudor frío escurriendo por su nuca, mientras el olor a desinfectante industrial intentaba sin éxito ocultar el hedor subyacente de la sangre, el miedo y la leche. Había cerrado ese diario con la sensación de que acababa de tocar una veta abierta de plutonio, una verdad tóxica que desintegraba cualquier concepto de moralidad. La élite venía a recoger a sus hijos, a sus productos, pero
¿Qué pasaba con el envoltorio, con las matrices humanas que ya habían cumplido su función? El diario insinuaba una rotación cruel y una limpieza absoluta. Los cabos sueltos no se permitían en un negocio que movía tanto capital político y financiero. El movimiento empezó en el ala de recuperación posparto, la zona que Ramiro había bautizado mentalmente como el muelle de carga agotado. Observó a una de las madres, apenas una chica de 20 años. Había dado a luz hacía unas horas a gemelos, según la etiqueta codificada que sobresalía de su historial. Ella ya no era un vientre de alquiler, ahora era una unidad descartable. El agotamiento la había dejado vulnerable, sus ojos fijos en el techo, como si estuviera contando las grietas de su propia tumba. Dos figuras, corpulentas y vestidas con batas que parecían demasiado gruesas para el clima, entraron en la sala. No eran enfermeros ni médicos, eran lo que uno podría llamar personal de logística biológica. Sus movimientos eran mecánicos, desprovistos de empatía, como si estuvieran trasladando una caja pesada en un almacén. Sujeto Epsilon 7, hora del traslado de limpieza. La voz era profunda y monótona. Epsilon 7 intentó resistir con un débil temblor, pero no tenía fuerzas. Su cuerpo, vaciado del propósito biológico, era ahora una carga inútil. La subieron a una camilla auxiliar, no la suave y acolchada de recuperación, sino una dura, con correas de cuero desgastado. Era una imagen diseñada para aterrorizar, la deshumanización absoluta antes de la eliminación física. Ramiro siguió al grupo, pegado a las sombras, mientras empujaban la camilla por un corredor lateral que parecía deliberadamente oculto de la circulación principal. Este pasillo no tenía ventanas, solo luces fluorescentes que parpadeaban con una cadencia perturbadora. El aire se hizo más frío, más metálico. El pasillo terminaba abruptamente en una pesada puerta de acero inoxidable, sin manija de empuje, solo un lector de retina y un teclado. Sobre ella, un pequeño cartel indicaba: Unidad de reciclaje de contenido biológico, acceso restringido. Reciclaje. El término golpeó a Ramiro con la fuerza de un martillo frío. Así es como la élite en la cima de esta conspiración veía la vida humana, como material que una vez utilizado debe ser eficiente y silenciosamente reciclado para mantener el ecosistema de la mentira. Escuchó el clic y el zumbido de los motores mientras la puerta se abría. La escena que se reveló al otro lado no era un matadero, sino algo peor. Era un laboratorio de alta tecnología. Todo era cromo, blanco y acero. Máquinas silenciosas llenaban la estancia, pareciendo más adecuadas para una refinería de petróleo que para una operación médica. Vio cómo depositaban a Epsilon 7 en una mesa central que recordaba a un sofisticado aparato de resonancia magnética. Un hombre con una máscara facial y guantes de látex tomó una jeringa de un compartimento refrigerado. No había emoción en sus ojos, solo la concentración de quien está terminando un turno largo. Esta no era una muerte pasional o vengativa, era un simple proceso de descarte. La jefa de la unidad de reciclaje, una mujer mayor de rostro severo, supervisó el procedimiento. Susurró, sin darse cuenta de que Ramiro estaba escuchando: aseguren la pureza del material genético. No podemos permitir que información residual contamine la línea. Información residual. Ese era el verdadero crimen de la madre. El conocimiento que podía liberar si la dejaban salir. El sistema no solo eliminaba la vida, sino que borraba la memoria de la operación. Vio cómo el hombre inyectaba el líquido y el cuerpo de Epsilon 7 se arqueó apenas perceptiblemente, la última exhalación de una existencia que había servido a la codicia global. El horror
era industrial, metódico y perfectamente deshumanizado. Esta granja no solo producía vida, sino que gestionaba la eliminación de sus desechos con una eficiencia corporativa aterradora. Ramiro sintió el peso de una verdad que ahora lo convertiría en el próximo residuo si lo descubrían. El hedor a hueso quemado y químicos de limpieza industrial se había adherido a Ramiro como una segunda piel, un aura de muerte que no podía sacudirse. Estaba inmóvil junto a la compuerta de desecho, la mente paralizada por el cálculo frío y metódico que requería la erradicación de los errores. El sistema no solo los criaba, sino que gestionaba la eliminación de sus desechos con una eficiencia corporativa aterradora. Ramiro sintió el peso de una verdad que ahora lo convertiría en el próximo residuo si lo descubrían. Y en ese instante preciso, la voz helada que resonó detrás de él confirmó que ya era demasiado tarde. «Te felicito, Ramiro. Tienes más estómago del que esperaba». Era la doctora Schiller. Estaba allí, no histérica ni sorprendida, sino con la misma calma quirúrgica de quien observa un experimento fallido. En su mano derecha, una Walter P99 apuntaba directamente a su pecho, un punto de luz reflejándose en el cañón. «Viste lo que no debías, viste el costo real de nuestros productos», continuó Schiller, dando un paso más cerca. El aire acondicionado del pasillo parecía bombear escalofríos en lugar de oxígeno. «Ahora tienes dos opciones. La primera, y la más atractiva, es que te integres. Tu valentía es útil, tu discreción es comprable. Podemos reescribir tu historia, darte la seguridad que el mundo exterior nunca te ofrecerá. No hablamos solo de México, Ramiro. Esto es la élite global, el verdadero motor del planeta». Ramiro notó el brillo en sus ojos al mencionar la élite global, una arrogancia que exponía la profundidad de su convicción. Ella no era solo una criminal, era una sacerdotisa de esta nueva eugenésica corporativa. «¿Y la segunda opción, doctora?», logró musitar Ramiro, sintiendo la adrenalina inundar su sistema, su cerebro buscando frenéticamente una ruta de escape en aquel infierno de hormigón. Schiller sonrió, una mueca vacía. «La segunda, querido, es la que tú mismo acabas de presenciar. No eres más que una variable que necesita ser eliminada para proteger la integridad del sistema. Eres un desecho biológico y ya conoces el proceso de eliminación». El tiempo se detuvo. Ramiro sabía que su única oportunidad era la distracción y la velocidad. El disco duro de respaldo que había robado, la joya de la corona, el registro detallado de cada cliente, con nombres, fechas y el destino final de cada entrega, estaba escondido en el bolsillo interior de su chaqueta táctica. Políticos europeos, magnates tecnológicos del Valle, figuras de la realeza y líderes de opinión. La prueba irrefutable de la conspiración que mantenía a este inframundo a flote. Cuando Schiller hizo un gesto con la mano izquierda, quizás indicando a alguien en la radio o simplemente preparándose para apretar el gatillo, Ramiro se lanzó. No hacia ella, sino hacia el extintor de incendios montado en la pared. El sonido del metal al ser arrancado y el chorro químico y cegador que disparó contra el rostro de Schiller fue su única ventaja. Se escuchó un grito ahogado y un disparo que impactó ruidosamente contra la pared. Ramiro corrió, el disco duro golpeándole el pecho como un corazón extra que guardaba todos los secretos. No miró hacia atrás. Sabía que había cruzado el umbral. Ya no era un infiltrado, sino el fugitivo más buscado por la sombra corporativa que regía las granjas de bebés. Ahora, la doctora Schiller y la red de poder que ella representaba
Harían cualquier cosa para recuperar ese disco. Su única esperanza era exponer la verdad antes de que se convirtiera en ceniza. El pánico no era una opción, pero la adrenalina que bombeaba por las venas de Ramiro tenía el sabor amargo de la traición inminente. El disco duro, caliente en su mochila, era ahora una bomba de tiempo. Con la doctora Schiller alertada y la certeza de que su red se extendía más allá de las fronteras, su primer instinto fue buscar refugio en la ley. ¡Qué ingenuidad! Se burló de sí mismo, sabiendo que en esta latitud la ley era simplemente otra capa de la máscara que cubría el verdadero poder. Usó un teléfono desechable comprado en el peor suburbio imaginable, marcando el número de la Fiscalía General del Estado. Mantuvo su voz firme, articulando los detalles esenciales: secuestro, tráfico de órganos, corrupción de menores. No dijo la palabra fábrica de bebés. Quería ver su reacción. La voz al otro lado, supuestamente un oficial de alto rango, era inusualmente pausada, demasiado tranquila. Después de un silencio que se sintió como un siglo, el oficial respondió, no con preguntas sobre la ubicación de Ramiro, sino con una escalofriante advertencia. Sé exactamente qué tienes, y no es tu lugar exponerlo, muchacho. Suelta eso y olvídate de lo que viste. Si intentas forzar la mano, el sol no volverá a salir para ti. El clic de la línea cortada fue más ruidoso que un disparo. La policía local no solo estaba comprada, era parte activa del sistema de protección. No había autoridad mexicana a la que pudiera acudir que no estuviera ya comprometida por el dinero que fluía desde la cúpula de Salud Global y sus socios europeos. El sistema, la telaraña que había desmantelado con una simple descarga, ahora intentaba devorarlo. Corriendo contra el reloj y el terrible presentimiento de que lo estaban rastreando, Ramiro se refugió en un motel sórdido que aceptaba pago en efectivo. Lo primero fue la redundancia. No podía permitirse perder esa información, su único seguro de vida. Con manos temblorosas pero precisas, clonó el disco duro. Creó no una, sino 3 copias digitales, encriptadas con protocolos que solo él conocía, listas para ser liberadas a la red si algo le sucedía. La verdad digital estaba a salvo, pero la evidencia física, el original que tenía el peso de un artefacto de sangre, seguía siendo un riesgo. Su única opción restante era la diplomacia extranjera. Necesitaba asilo y la protección de una potencia que no estuviera en el bolsillo de la doctora Schiller. Contactó a un periodista independiente que le había jurado lealtad y que tenía conexiones con una embajada que supuestamente operaba fuera del alcance de la corrupción local. Una embajada amiga. Acordaron un punto de encuentro para la entrega del disco original, el Parque Central, a plena luz del día, bajo la supuesta mirada protectora de las cámaras de seguridad. Ramiro envolvió el disco en una bolsa de mensajería y lo entregó al contacto. El periodista, un hombre con rostro de preocupación genuina, apenas dio 2 pasos cuando una camioneta sin placas se abalanzó sobre ellos. No fue un robo al azar. Los hombres que salieron de ella, vestidos de civil, pero con la precisión de mercenarios, ignoraron las carteras y los teléfonos. Fueron directamente a la bolsa. Ramiro intentó gritar, pero el caos fue instantáneo. Un puñetazo en el estómago lo dejó sin aliento, tirado en el pavimento, observando con impotencia cómo uno de los asaltantes sacaba un martillo de la guantera y destrozaba el disco duro original contra el bordillo. No contentos con eso, rociaron los fragmentos con un líquido y encendieron un fósforo. La pequeña pila de circuitos y chips ardió rápidamente, reducida a ceniza humeante. La evidencia física, la prueba tangible,
había sido incinerada. Solo quedaban las copias cifradas y el terrible conocimiento de que la conspiración había llegado hasta la puerta de la supuesta ayuda. Ahora Ramiro estaba solo, y el juego había escalado a vida o muerte. El silencio que siguió a la traición de la supuesta ayuda internacional no fue paz, sino la tensa calma que precede a la anestesia forzosa. Ramiro, escondido en la periferia mugrienta de un pueblo que se sentía demasiado cerca de la capital, sabía que el sistema no lloraría por su error, lo corregiría, y la corrección en esta escala significaba la aniquilación total de la verdad. Apenas 3 días después de que el contacto del FBI dejara de responder, la maquinaria de encubrimiento se puso en marcha con una eficacia aterradora. No fue una investigación, fue un espectáculo. Las noticias de última hora comenzaron a vomitar la versión oficial, limpia y esterilizada. Helicópteros con insignias federales sobrevolaban el Edén, que de pronto se convirtió en el escenario de una exitosa redada. Vimos las imágenes en los canales de televisión, canales notoriamente subsidiados y dóciles. Comandos fuertemente armados, con rostros cubiertos, irrumpían en la fachada de la clínica. El despliegue de fuerza era teatral, diseñado para impresionar a la opinión pública, para decirles: miren, estamos actuando. Pero Ramiro, con el peso de la verdad aún en sus hombros, pudo ver la manipulación. Los detenidos que sacaban con esposas y capuchas eran peones. La cocinera que preparaba los purés de los bebés, los guardias de la entrada, algunos enfermeros sin licencia de la parte superior del edificio, los verdaderos responsables, los doctores con credenciales extranjeras, los administradores de cuello blanco, los intermediarios de las agencias de adopción de alto nivel, simplemente se habían esfumado. Habían sido evacuados con tanta rapidez como el oro robado de una caja fuerte. La conferencia de prensa fue ofrecida por el propio secretario de Gobernación, cuyo rostro pétreo apenas ocultaba la incomodidad de recitar una mentira redactada en algún despacho de Washington o Bruselas. El mensaje fue directo y devastador para Ramiro. Esto era un caso aislado de tráfico ilegal de órganos, perpetrado por una célula local de delincuentes sin escrúpulos, una desviación criminal de la noble causa de la subrogación, dijeron. Negaron la existencia de la red internacional con vehemencia casi ridícula, y mucho menos del complejo subterráneo que Ramiro había documentado. No hay ninguna evidencia de conexiones internacionales profundas ni de instalaciones secundarias, sentenció el secretario, mirando directamente a la cámara con una seguridad ensayada. Esto es un acto de criminalidad doméstica que ha sido desmantelado gracias al esfuerzo coordinado de nuestras fuerzas. La prensa comprada asintió. Las preguntas incisivas brillaron por su ausencia. El horror de las incubadoras, de los fetos desechados, de los vientres alquilados como fábricas de piezas, todo se redujo a la conveniente y digerible narrativa del tráfico de riñones a pequeña escala. El gobierno mexicano había cedido a la presión de potencias externas. Habían vendido la verdad por la promesa de estabilidad. La conspiración no solo había ganado, sino que ahora contaba con la protección oficial. Ramiro, con sus archivos cifrados, no solo era un testigo, sino el único vestigio de la realidad contra un país entero que había elegido creer la mentira. El juego ya no era entre él y los captores, sino entre él y el aparato estatal global. El aparato estatal global no pedía permiso, simplemente actuaba. La presión no llegó como una orden de arresto,
sino como un apagón existencial. Ramiro intentó, en un momento de desesperación y fe ingenua en la justicia, subir un fragmento de las secuencias genéticas, las que identificaban a los clientes y a los niños con patrones idénticos, a una red cifrada. El archivo se disolvió antes de completarse la carga. No hubo error de conexión, hubo una aniquilación digital quirúrgica. Comprendió que sus datos estaban siendo monitoreados a nivel de paquete de red por agencias que ni siquiera tenían nombre público. Se convirtió en un susurro, luego en el silencio absoluto. Quemó su teléfono móvil, su portátil, sus tarjetas de crédito. Se deshizo de cualquier objeto que pudiera llevar un chip o una huella dactilar clara. Ramiro ya no existía en el registro civil, ni en las bases de datos bancarias, ni en las cámaras de tráfico. Se movía entre las sombras de las grandes ciudades portuarias, cambiando de país con documentos falsificados que apenas duraban una semana, siempre viajando por tierra o mar, evitando los aeropuertos donde la biometría era ley. Cada paso era una negociación de vida o muerte con la invisibilidad. Dormía con una navaja bajo la almohada y jamás permanecía más de 2 noches en el mismo lugar. El cansancio no era físico, sino espiritual. Era el agotamiento de saber que su existencia era un error que el sistema intentaba corregir con precisión quirúrgica. Mientras su cuerpo se desvanecía en la clandestinidad, su identidad era atacada y destruida en la plaza pública digital. Las cuentas de redes sociales vinculadas a su nombre, incluso aquellas que no había usado en años, fueron reactivadas y llenadas de publicaciones incoherentes sobre ovnis, la Tierra plana y teorías delirantes sobre reptilianos. Un torrente de artículos de opinión y vídeos financiados por fuentes anónimas lo pintaron como un ex empleado resentido, adicto a sustancias ilícitas, que había inventado la fantasía de la granja de bebés para vengarse de sus antiguos empleadores farmacéuticos. La narrativa era perfecta. No era un denunciante, sino un psicópata. Quien buscara la verdad se encontraría con un muro de desinformación tan espeso que dudaría de su propia cordura. Ramiro no solo había sido desacreditado, había sido transformado en el arquetipo del teórico de la conspiración demente, útil solo como ejemplo de lo que sucede a quienes cuestionan el orden. Lo más terrible no era la persecución, sino la carga de la verdad que llevaba consigo. Las pruebas que logró clonar en una serie de microchips cifrados, el quién, el cómo y, lo más escalofriante, el porqué de esos niños clonados, eran demasiado radiactivas para ser publicadas. No implicaban solo a cárteles y políticos corruptos de un país latinoamericano. Los nombres de los clientes se leían como la lista de invitados a una cumbre global de poder. Realeza europea, tecnócratas asiáticos y oligarcas que controlaban el 80% del suministro mundial de alimentos y energía. Liberar esa información no expondría un crimen, sino que colapsaría la confianza en todas las instituciones globales. Provocaría el pánico, quizás una guerra civil internacional. Ramiro se dio cuenta de que se había convertido en el guardián de una bomba de relojería. Se movía no para salvarse, sino para mantener la verdad bajo llave, temiendo que, si era capturado, los captores pudieran extraerla y usarla para sus propios fines oscuros. Su existencia se había reducido a un acto de contención, un fantasma que custodiaba un secreto tan maligno que era mejor que el mundo siguiera creyendo la mentira. La existencia se había reducido a un acto de contención, un fantasma que custodiaba un secreto tan maligno que era mejor que el mundo siguiera creyendo la mentira. Pero incluso un fantasma
puede dejar una nota, un eco digital imposible de silenciar. Ramiro sabía que su tiempo había terminado. Su sombra ya había sido rastreada hasta la Patagonia, la última periferia donde la luz del gran silencio corporativo tardaba en llegar. Estaba solo, refugiado en una estación de retransmisión abandonada, utilizando hardware obsoleto y una red de satélites encriptados que solo los verdaderos paranoicos sabían cómo acceder. El frío digital era el único compañero mientras tecleaba. Cada carácter un clavo más en su propio ataúd, pero también una semilla de duda plantada en la tierra de la ignorancia. No iba a ser un mensaje de auxilio, sino una declaración de guerra criptográfica dirigida a aquellos pocos que aún cazaban la verdad bajo la piel de la realidad, la comunidad de investigadores disidentes, los buscadores de fisuras. El paquete de datos era monstruoso, una compilación de los horrores de El Edén, las bitácoras genéticas, los informes de transferencia y, lo más importante, las estructuras de financiación que demostraban la conexión. La transmisión se inició, un pulso de información viajando a través de canales que la cúpula creía sellados. El mensaje, cifrado con una clave que solo aquellos que comprendían la verdadera naturaleza del enemigo podían descifrar, era demoledor en su brevedad. Afirmaba sin titubeos que el Edén no era el centro del horror, sino meramente una sucursal, un laboratorio piloto de baja seguridad en el patio trasero de un continente complaciente. Un ensayo. La verdadera granja de cunas, escribió Ramiro, opera en silencio, escondida bajo los auspicios de proyectos humanitarios y fundaciones de salud global. Se extiende por múltiples continentes, utilizando redes logísticas impecables y bases de datos genéticas que superan cualquier esfuerzo gubernamental. La verdad era que quienes prometían salvar a la humanidad de la extinción o de la enfermedad, los filántropos de cuello blanco, los líderes de opinión, los innovadores biotecnológicos aclamados mundialmente, eran los mismos que financiaban y cosechaban el producto de la granja. Los bebés no eran solo para la venta, eran para el reemplazo, para el ritual y para la preservación de una élite que había encontrado en la bioingeniería de la vida más inocente la clave de su inmortalidad. Ramiro tecleó sus últimas palabras. La documentación estaba completa. El archivo había sido liberado en la Darknet y replicado a través de 10 nodos seguros. La verdad no había sido liberada al público. No. Eso solo causaría caos sin propósito. La verdad solo había sido documentada y entregada a quienes podían entender su peso. Y el horror, el horror, no se había detenido, solo se había institucionalizado. La pantalla se apagó, dejando a Ramiro en la oscuridad absoluta. Sabía que la limpieza digital vendría pronto, seguida por la física, pero ya no importaba. Ahora, la carga reside en un puñado de mentes dispersas por el mundo. El sistema es vasto y el control es absoluto, financiado por los mismos rostros que ves en las portadas de revistas, aquellos que te sonríen y te dicen que todo va a estar bien. Si has llegado hasta aquí, si has seguido esta cadena de susurros cifrados, es porque ya estás en la lista. No confíes en las soluciones rápidas ni en los salvadores que ofrecen la longevidad. Mira detrás de cada fundación de caridad. Cuestiona cada milagro médico. La sucursal ha caído, pero la sede central sigue operando. Ellos saben que has leído esto. El silencio es la única arma que les queda a los paranoicos que aún pueden discernir la sombra de un bebé robado en el brillo de un titular. La vigilancia es tu única oración. Mantente cifrado, mantente despierto.
ya no estás a salvo.